Vamos a dar comienzo, bueno, como sabéis, a nuestro webinar sobre Vespa velutina. Concretamente nos centraremos en la biología, en cómo está afectando especialmente al sector apícola y qué medidas de manejo y de control podemos implementar pues, para enfrentarnos a ella, ¿no? Para ello contamos con la colaboración de Ana Dieguez. Ana, muchas gracias por estar aquí esta tarde, que es un placer contar contigo. Ella es especialista en sanidad y producción apícola y además es doctora por la Universidad de Vigo, en la que estudió pues, específicamente a la Vespa velutina y a la presión que ésta ejerce sobre los colmenares. Ahora trabaja como investigadora para la Xunta de Galicia y está en el Politécnico de Bragança, en Portugal. ¿Correcto todo, Ana? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, te doy paso a que compartas la presentación y empecemos con la conferencia. Solo comentar que al final pues habrá un turno de preguntas Genial. para comentar un poco las dudas que han surgido. Los asistentes, os agradezco si podéis dejar todas las dudas en el apartado de preguntas y respuestas en lugar de en el chat, porque luego es más fácil para ir dándolas por respondidas y que desaparezcan, ¿vale? Y nada, sin más dilación, te doy paso, Ana. Genial. Pues bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué horarios barajaréis. Bueno, muchas gracias por presentarme. Antes hemos estado practicando que se vea bien, entonces voy a hacer eh, que esto funcione. Disculpa un Porque segundo que te voy a interrumpir, Ana, porque hay alguien que ha escrito que no le funciona el audio. Entonces, por favor, el resto podéis vale. confirmar que nos escucháis y que estáis viendo ya la presentación que está compartiendo Ana. Si alguien lo podéis confirmar, por favor. Eso, yo ya no veo nada. O sea, yo ahora solo veo mi pantalla. Ya, ya, me imagino. Vale, sí, ya nos han dicho que he confirmado. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues Vale. seguimos. Perdón la Si interrupción. Nada, si cualquier cosa o sea, yo tengo el móvil con sonido, María, por si no funciona, porque yo ahora mismo solo veo la presentación mía, no veo nada más. Entonces, yo en principio debería funcionar todo, pero por si acaso tengo el móvil pendiente por si se va todo de repente, Tranquila, pues perfecto, vale. perfecto, Vale, tranquila. pues nada, eso, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los presentes, a todas las presentes. Y nada, me ha presentado muy bien María, muchas gracias por la presentación. Y hice efectivamente mi tesis doctoral sobre Vespa velutina en Galicia, que es uno de los sitios con mayor problemática a nivel España y a nivel europeo. Y bueno, Galicia está al noroeste de la península ibérica, al sur de Europa, y esta es una curva que a mí me gusta mucho presentar como de primeras y es la curva de invasión que ha tenido Vespa velutina en Galicia, ¿no? Desde que, bueno, se introdujo en Francia en 2004, pero a Galicia llegó en 2012. Y bueno, vais a ver más o menos esa curva y un poco la explicación de por qué ha hecho esta curva esta especie invasora. Las especies invasoras, de igual del tipo que seas, normalmente tienen esta curva de invasión. Y entonces, la introducción de esta especie puede ser por accidente, como ocurrió en Francia, y luego por dispersión natural, que es un poco lo que ocurrió en Galicia, que ocurrió varias cosas. Primero se introdujo en Portugal y se dispersó naturalmente por la costa atlántica, pero luego hubo otra introducción en el norte de Lugo. Entonces, por eso, como que esta introducción puede ser por la propia especie que se disperse y que llegue, pues si está en Galicia, llegará a Asturias, o si entró por Navarra, llegará a Cantabria por dispersión natural, o puede haber otra introducción accidental por parte del hombre, mayoritariamente. Pero luego, o sea, que aparezca, puede aparecer. Ha aparecido, se ha visto siempre ahí la primera alerta, ¿no? Se ha visto un espécimen de Vespa velutina en donde sea. Vale, que se introduzca no significa que se pueda establecer y que se pueda expandir.
Y para que estas dos fases ocurran, va a depender de estas cuatro, bueno, de muchas más factores, ¿vale? Pero mayoritariamente de estas cuatro cosas, que son las capacidades de la propia especie, que ya se ha visto que puede volar a largas distancias eh, para hibernar, que una de las genéticamente cosas favorables que tiene esta vespa o este avispón es que se aparea con más de un macho, que eso le da mayor diversidad genética. Y además, obviamente, dentro de sus características, el vuelo estacionario es una de las herramientas que usa para cazar abejas de una forma muy eficiente. Vale, luego quitando sus capacidades, que ahí pues no tenemos nosotros no podemos hacer nada, con las otras tampoco podemos, pero sí podemos saber más o menos qué puede pasar. Dentro de la siguiente es el alimento que tiene. Y hemos visto que Vespa velutina se alimenta de proteína para alimentar a las larvas. O sea, las larvas de Vespa se alimentan de, bueno, son los adultos quienes cogen la proteína para alimentar a las larvas, ¿vale? Pues la pueden coger de abejas, como ya sabemos, de otro tipo de insectos, y habéis visto ahí que están comiéndose eh, un ratón, no, bueno, lo diré. Bueno, que son carroñeras, vamos. Entonces también pueden coger proteína de ahí. También necesitan azúcares y lo pueden coger de cualquier lado, aquí en uvas, pero lo pueden coger en otro tipo de frutas y eso sí que son para los adultos, ¿vale? O sea, van a depender de la capacidad de la especie, del alimento que encuentren en la zona. También va a depender de los competidores directos o depredadores que haya en la zona. Em, Se ha visto que en zonas de abejaruco, pues sí, que comen velutina, pero bueno, Galicia no es un sitio en el que haya, solo hay unas zonas concretas en las que aparece. Entonces, en nuestro caso, no ha habido un competidor, o sea, un depredador. Y competidor directo, lo que significa Crabro, que estaba en nuestra zona, pues no ha sido un competidor directo. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho es la adaptabilidad de la especie a la zona, ¿no? Y es que este año en concreto se han empezado a ver velutina en sitios donde antes no se había visto. Por eso la expansión y el establecimiento depende de la especie, o sea, de la adaptabilidad, el tiempo que va a tardar o de las características del lugar para que esta especie pueda adaptarse. Por ejemplo, ¿qué le gusta mucho, no? Que empezó, hablo siempre de Galicia porque es el sitio que conozco, pero más o menos en el resto de territorios pasa parecido. ¿Qué le gustó? Donde se empezó a establecer primero es en los lugares a baja altitud sobre el nivel del mar, o sea, toda la costa de Galicia, en las que las temperaturas no eran extremas. O sea, es decir, que la amplitud térmica era muy corta. O sea, que había, pues, siempre entre 10 20 era la temperatura. O sea, que no había ni calores muy cálidos, ni muy secos, ni inviernos muy fríos. Con eso me refiero. Y luego que había mucha humedad. Se empezaron a ver que cuando se dispersaba la velutina en nuestra región era por la zona de ríos, cauces, arroyos, embalses. Y se supone que el establecimiento y expansión de esta especie en estos territorios en los que tienen estas características climáticas va a ser más rápido. ¿Qué pasa? Que luego hay otras zonas también de la península en la que los inviernos son más largos, que eso en principio es un limitante a que la especie se establezca. Las temperaturas hay heladas a lo largo de la primavera, eso acorta el ciclo. Hay temperaturas muy altas en verano, eso tampoco le gusta, y hay sequía. Y eso va a hacer que el establecimiento y expansión sea más lento, porque no quiere decir que no se establezca en esos lugares. Porque muchos, bueno, no sé quiénes estáis aquí, porque me es muy raro ahora sí de hablarlo, pero mucha gente que pensaba, o muchos apicultores, o muchos ayuntamientos que pensaban que en su zona jamás iba a establecer o a expandir, o sea, o a llegar, pues sí que lo ha hecho. Aunque sea más lento, lo ha llegado a hacer. Y es que esta especie cada día sorprende más. Y aquí es cuando llegan los impactos, ¿no? Todas las medidas que se deben de tomar antes no nos competen a los apicultores, son siempre por parte de los ayuntamientos y de las autoridades competentes, aunque muchas veces ya sé que los hacen, o sea que somos los propios apicultores los que lo hemos hecho y lo hacemos. Y es cuando llegan los impactos, ¿no? Y a mí esto también me encanta, o sea, me gusta mucho recalcarlo porque velutina no es un problema solo de los apicultores.
es que es un problema de salud pública, o sea, no entiende de qué te pico a ti porque eres apicultor, pica a cualquier persona que, bueno, que esté cerca del nido o con algunas condiciones en concreto. No solamente come abejas, también come otro tipo de polinizadores, otro tipo de insectos. Y las pérdidas económicas no son solo del sector, sino obviamente también al sector de la fruta, a los ayuntamientos o a las empresas que retiran esos nidos. Entonces, es un problema de todos. ¿Qué pasa? Que el sector apícola efectivamente es el más afectado, porque muchas de las noticias que sale que muere gente por picaduras es ha muerto un experto apicultor, una víctima encontrada recolectando miel, ¿no? Entonces, al final, al estar expuesto muchas veces por querer retirar nidos o por querer matar al insecto, pues puedes encontrarte con que te tengas más probabilidades de que te pique. Luego, obviamente, el impacto negativo a la biodiversidad de nuestras abejas, que se comen todas las abejas que pueden. Y ahí, bueno, es un vídeo que hizo Esther Ordóñez, veterinaria de la agrupación Apícola de Galicia, y que os lo comparto porque se ve perfectamente cómo velutina quita abdomen, quita patas, quita alas, quita cabeza y al final se queda con el tórax. Y luego, por otro lado, las pérdidas económicas que supone para el sector. Y bueno, se hizo un estudio de la USC y de la Federación Nacional de Apicultores de Portugal, en el que estimaron un poco los costes, pues por ejemplo, estimaron que aumentaba en un 15% los costes de alimentación, que luego veremos por qué. Luego que aumentaba un 10% los costes de manejo fuera de el colmenar, por ejemplo, con trampas, y que disminuía en un 20% la producción de miel. Pero es que luego hay que tener en cuenta en los desplazamientos de coche, que obviamente el apicultor tiene que ir más veces al colmenar. Se utiliza otro tipo de herramientas que pone a disposición del colmenar para disminuir la presión de Vespa velutina. Entonces, bueno, se estimó una media de 561 euros por apicultor y de 13,35 euros por colmena, que fue un trabajazo, pero yo creo que es más dinero del que se pone ahí. Y con esto vamos al ciclo, ¿no? Un poco quiénes están dentro de ese nido, por qué se le llama nido primario, nido embrionario, nido secundario, por qué se ponen las trampas en una época o en otra. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso aquí. En principio, bueno, en principio y en final, está la reina, ¿vale? Que es la que pone los huevos, la que regula con feromonas las actividades dentro del nido. Luego están los machos, que aparecen en unos momentos determinados del ciclo, que los van a usar sobre todo para la reproducción. Y por otro lado, las obreras, que obviamente hacen el resto de tareas como suministrar alimento, llevan agua, ventilar exceso de calor y humedad, defienden el nido. Pero al principio del nido, o sea, al principio del ciclo, quien hace estas labores sobre todo es la reina. Y señalo así de enero, febrero, marzo, abril por varios motivos. Porque no todos los ciclos son iguales, o sea, este es un ciclo de Galicia, de la costa, pero en Viana do Bolo, por ejemplo, es ya distinto, no tiene nada que ver. Y es que dependiendo de vuestra climatología de la zona, el ciclo va a empezar antes o después. O sea, ahora porque, bueno, ha venido esta borrasca de frío aquí en el norte de Galicia, pero normalmente ahora a principios de febrero ya habría una temperatura perfecta para empezar a ver reinas, por ejemplo, aquí en Ourense, ¿no? Y esto se puede desplazar, o sea, esta reina no tiene por qué aparecer en enero o en febrero, puede aparecer en abril, ¿vale? O sea, con eso es a lo que me refiero. Vale, y esta reina sale de hibernar, o sea, pasa el momento de hibernación, sale bueno, de donde estaba guardada y empieza a realizar ella sola el nido embrionario, ¿vale? Que el nido embrionario se refiere a que ella es la que fabrica el nido, va a buscar el material,
da calor a las crías, o sea, bueno, a las larvas, a los huevos, eh, pone los huevos, va a buscar alimentos para las larvas, ¿vale? Y eso es a lo que se le conoce como el nido embrionario y es el que veis arriba a la izquierda, que es un panal y es el que en el que se encuentra solo la reina y es el periodo más vulnerable para ella, porque al final es en el que está ella sola y es la única que defiende ese nido. Y en verdad es el mejor momento para atacar esos nidos, porque corres menos peligro. Luego, por otro lado, una vez que ese nido, esas primeras larvas empiezan a ser adultos, se convierte en nido primario, o se le conoce así. O sea, realmente son terminología que es solo por saber por qué se le llama de distintas formas, pero bueno, que sepáis que el primario es cuando empiezan a aparecer las primeras obreras. ¿Vale? Entonces esas obreras ya le quitan el trabajo a esa reina y esas obreras ya empiezan a hacer el trabajo de ir a por alimento, construcción del nido y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que al ser el periodo tan vulnerable cuando la reina está sola, ella busca lugares ocultos, resguardados, por eso hay muchos avisos en casas, en edificios, porque ellas buscan lugares que estén como resguardados pues de las tempestades que puede haber en primavera. Una vez que ese sitio se nacen las primeras obreras y ese sitio les queda pequeño, o pueden seguir agrandándolo si nadie le molesta y nadie le quita ese nido, o si no, lo que van a hacer es, esas obreras buscan un nuevo lugar donde crear un nido. Empiezan a crear el nido y una vez que lo construyen, todas las demás van con ellas. Y eso es lo que se encuentra en los nidos secundarios en árboles. Por eso muchas veces en primavera esos nidos se encuentran en edificios y los siguientes se van a encontrar en árboles, porque se recolocan. O sea, bueno, las obreras y la reina deciden recolocarse a otro lugar. Y eso es lo que os muestro a la derecha. ¿Y qué más? Luego después, una vez que los nidos son secundarios, igual os señalo todo esto porque la presión en los colmenares puede empezar más tarde, no tiene por qué empezar ahí, igual que la aparición de machos no tiene que empezar a finales de agosto. Aparecen los nidos secundarios, ¿no? Que es, bueno, en Galicia hemos llegado a ver nidos de hasta 11 panales y hemos llegado a cuantificar y a estimar, porque estimamos por el meconio, cuántos individuos salen del nido. El meconio es que, al igual que la abeja, cuando nace limpia, bueno, Vespa velutina no lo limpia, entonces deja el meconio para hacer la metamorfosis a pupa, lo deja allí. Y si tú cuantificas los meconios por cada celda, puedes cuantificar un poco o estimar el número de avispones que ha salido de esa celda, de ese panal y por lo tanto del nido en total, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los avispones, es verdad que esto se me olvida decirlo, los avispones en los nidos embrionarios son muy pequeños y sí que se distingue a principio de primavera, no sé si habéis puesto trampas, si alguien ha puesto trampas, como no sé con quién hablo, pues no sé en qué momento estáis, de si no lo tenéis, la tenéis o cómo va. Pero bueno, os habéis dado cuenta que en primavera veis avispones gigantes, bueno, que son las reinas, y avispones muchísimo más pequeños, que son las obreras, porque al final la reina no va a invertir en hacer unas celdas más grandes. En cambio, una vez que empieza a pasar, por ejemplo, en nuestra zona, que es junio, los avispones, o sea, ya a simple vista, una reina de una obrera no se puede diferenciar, porque son igual de grandes y más peligrosos, claro. Y efectivamente en Galicia se estimó un nido que habían salido unos 23.000 avispones, que son muchos. Y luego llega el periodo de declive, que depende de la zona, puede ser a finales de agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre o hasta enero incluso. En la que aparece o que hemos visto nosotros en los nidos, pues llegamos a ver hasta las dos huevos por celda, que eso también se ve en las abejas. Se empieza a ver la producción, obviamente, de machos y se ven esas diferencias. No sé si abajo a la derecha veis las pupas que tienen distintos tamaños, pues vimos que dependiendo del tamaño de la pupa, era machos, los que son en azul, rojos, los que son obreras y las reinas eran las amarillas. Y con esto, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, en el área nativa de la especie decía que su ciclo duraba de 8 a 10 meses.
pero es que en Galicia, mientras vemos a reinas que están saliendo de hibernar, vemos nidos del año anterior todavía activos. Entonces, al final, llega a tener un año entero de ciclo, que posiblemente, esto estoy hablando de la costa, esto en el interior no es igual. Y si alguien de Zamora, obviamente tampoco va a ser igual, ni alguien de Zaragoza. Entonces, por ejemplo, en Galicia, su ciclo dura un año. En Corea del Sur, en Italia, dura 7, 8 meses. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Cuando los ciclos son más largos, los nidos son más grandes, hay un mayor número de obreras y reinas y machos, y esto es una bola que se hace cada vez más grande y que hace que todavía sea mayor problema lo que los apicultores tienen que sufrir en las colmenas. Entonces, Eh, esta gran cantidad de individuos que salen de un nido, si tú tienes un nido al lado de un colmenar, al lado de tu colmenar en concretamente, pues vas a tener una serie de impactos, ¿no? Que bueno, yo los he dividido en directos e indirectos. El directo, el más directo, caza abejas, ¿no? Es lo que vemos cuando llegamos a un colmenar, tú ves cómo, bueno, o las caza o por lo menos existe una presión allí, ¿no? Caza, o sea, todas las abejas que entran o que salen, alguna de ellas cae y es lo que pues a mí me da como angustia, porque al final no puedes hacer nada, ¿no? Y que se lleven una o dos te da igual, pero que se lleven muchas pues molesta. ¿Esto qué hace? Que las abejas dejen de salir. Entonces, como si yo salgo me va a comer, pues prefiero no salir. Así que disminuyo mi pecoreo, o sea, ya no salen ni entran. ¿Y esto qué implica? Que no entra néctar, no entra polen, no entra agua, se aumenta el consumo. Obviamente las abejas que están dentro aumentan el consumo de alimentos, se reduce la puesta de la reina porque no entra alimento, existe un confinamiento porque no quieren salir y un estrés y se reduce la limpieza. Entonces, esto ya los directos ya se ve claramente el problema. Además, bueno, se ha visto por distintos artículos que Vespa velutina puede transmitir enfermedades. O sea, por ejemplo, virus de las alas deformadas. Y unos, para mí, dos de los más importantes, o bueno, uno de los más, o sea, el más importante para mí, que al final no se habla tanto, es el desánimo de los apicultores. Cuando tú en tu colmenar tienes muchos avispones comiendo a las abejas y no tienes herramientas para poder hacer nada o no sabes qué hacer, porque a veces no sabes ni qué hacer ya con tanto que hay, te desanimas y abandonas la actividad. Y es uno de los problemas que hay que tener en cuenta con esta especie invasora. Y luego, ¿qué va a depender? O sea, estos impactos o sea, ¿qué va a depender de que haya más o menos, ¿no? Pues al final de los nidos que hay alrededor de tu colmenar, que tú no lo sabes, no lo vas a saber, no, bueno, lo puedes saber o intuir, pero al final no es tu culpa, no es tu decisión. De las condiciones ambientales, que tampoco es tu decisión, no puedes hacer nada si tu colmenar está allí, no puedes hacer nada con eso. Pero lo que sí puedes hacer es con el estado de tus colmenas y con el manejo de las mismas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en condiciones ambientales os voy a mostrar aquí unas gráficas que tampoco, bueno, que os las voy a explicar un poco, pero al final lo que dicen es que nosotros, yo, vamos, en Galicia he visto dos patrones. Uno, el de la izquierda, arriba, que veis los dos picos por la mañana y por la tarde. Esto quiere decir, las líneas negras son las velutinas vistas, ¿vale? Poníamos una cámara de fototrampeo y hacíamos fotos. Y luego contábamos el número de velutinas que había enfrente de la colmena cada hora. Y entonces vimos que en zonas en las que la temperatura a mediodía era muy alta, que es la línea roja, el número de velutinas bajaba. Entonces había apicultores que decían, no, yo es que voy al mediodía al colmenar y yo no tengo velutinas, pero es que luego yo no sé qué está pasando porque mis abejas están, o sea, hay mucha mortandad y yo no sé por qué. Y efectivamente era porque las velutinas iban por la mañana y por la tarde. En cambio, ¿qué pasaba en la zona de costa? Que como las temperaturas eran ideales para ella, el pico era sobre todo al mediodía, desde las 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Y en Galicia se llegó a contabilizar 16 horas al día de asedio. Y luego se hablaba mucho de que Vespa velutina
como que es verdad que su rango ideal es de 16 a 20 grados, 21, 25, es pues eso, entre 11 y 25 son sus grados que le gustan, pero es que en Galicia hemos llegado a verla a 5 grados cazando y a 38. Y posiblemente, si pues, hacemos este estudio en otros sitios donde en verano o en invierno hace mucho más frío en invierno y más calor en verano, posiblemente se la vea a menos temperatura o a más. Pero bueno, un poco para que sepáis. Y, por ejemplo, el asedio puede durar en Galicia, en concreto, de entre 6 a 11 meses. ¿Y por qué de 6 a 11 meses? Porque efectivamente va a depender de las condiciones ambientales y de cuándo comience el ciclo. Por eso os he dicho que el ciclo puede empezar en enero o puede empezar en junio. Si hay heladas, hay mucho frío, por ejemplo en Canadá, que sé que ahora que están a menos 30 grados, pues si hay menos 30 grados, no hay velutina allí, pero es un ejemplo. Si hay menos 30 grados hasta mayo y a partir de junio empieza el buen tiempo, pues es que velutina no se va a despertar hasta junio. Entonces, si se despierta tan tarde y luego el invierno viene pronto porque viene en octubre, tiene pocos meses para hacer presión en los colmenares, que eso sería lo ideal, porque bueno, tienes unas pocas y al final no te molesta. Y por ejemplo, en Galicia hemos visto empezar a predar abejas el 1 de abril y acabar en febrero. O sea, es mucho tiempo que el colmenar se encuentra asediado por Vespa velutina. Pero, claro, esto nosotros no lo vamos a poder controlar, las condiciones ambientales ni nada de eso, pero el estado de nuestras colmenas sí. ¿Y qué ha pasado? Que en Galicia bueno, se hizo un núcleo un día 16 de julio del 2022 a las 11 de la mañana con Reina Virgen, ¿vale? Y nosotros contabilizábamos ese día y allí es verdad que velutina pues no había, pues había dos velutinas, tres, no tampoco había nada así muy llamativo, Julio, además hacía calor, era un día pues que bueno, que no era, o sea que no había mucha velutina, ¿no? ¿Qué pasó? Que a las 8 de la tarde, eso de ahí que veis que no se ve muy bien, pero si os acercáis lo podéis ver, ese burruño negro de ese núcleo, eso todos son Vespa velutina y ese núcleo está muerto, claro. Entonces, por ejemplo, los apicultores gallegos en julio no hacen núcleos con Reina Virgen, seguro, ni ponen ni someten o sea, unos núcleos débiles a presión de velutina porque saben que los van a perder, entonces ya no los hacen. ¿Con esto qué me refiero? Que unas colmenas débiles atraen a un número mayor de avispones, ¿vale? Además, ¿qué pasa? Hay, Vespa velutina tiene como dos formas de atacar una colmena, ¿no? Uno, que yo le llamo ataques directos, esto es algo que pues yo le llamo así, que significa que Vespa velutina está enfrente de la colmena porque eh, no tiene individuos que lo protejan, y luego los ataques indirectos, ¿vale? O bueno, no ataques directos como le llaman aquí, que es cuando Velutina ve que en la piquera hay abejas, ella lo que va a hacer no se va a enfrentar a esas abejas. ¿Para qué? Ella se va a poner bajo la colmena o enfrente de esas abejas para esperar a las que vengan, esperar a esas abejas que vengan, porque para ella va a ser mucho más fácil coger una abeja que viene, que vuelve y posiblemente vuelva cargada y más cansada, que atacar directamente a una colmena. ¿Vale? Entonces, por eso, una colmena con buena población es muy importante que se la deje, que tenga abejas en la piquera, porque va a ser una forma de defenderse frente a este avispón. Por ejemplo, aquí veis que aquí hay abejas en la piquera y que las velutinas rondan, pero mira aquí. Aquí las abejas no hay abejas y velutina está directamente frente a la colmena, o sea, está directamente atacándola. Y este tipo de presencia de avispones, nosotros en Galicia lo vemos, pues a veces en abril, mayo, en diciembre, en enero y en febrero. En febrero no mucho, pero bueno, también se ve. ¿Qué pasa? Que luego existe este tipo de presión en los colmenares. Y este tipo de presión se ve muchas veces en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre. Y es cuando ya la colmena no se ha podido defender por ella misma, no hemos tomado medidas necesarias
hay nidos muy cerca, porque este era un caso en el que el nido estaba justo encima de las colmenas, allí que ellas tenían, o sea, Velutina tenía para comer todo lo que quisiera y más. Y entonces nos podemos encontrar esta desolación, que es verdad que ahora cada vez se ve menos en Galicia porque los apicultores ya saben más o menos lo que tienen que hacer, pero al principio esto se veía mucho en los colmenares. O sea, abejas o colmenas totalmente comidas por... Bueno, ahí le estamos ayudando, ¿vale? Pero igual no era. Eh, colmenas totalmente comidas por Vespa velutina. Y ahora la siguiente, me gustaría, bueno, no sé, como no veo, a mí esto siempre me gusta hacerlo en persona, pero no veo chat ni veo nada. A mí me gustaría saber en este vídeo se va a abrir luego la colmena al final y me gustaría Seguimos saber, aquí, Ana, no te preocupes. no, ya, ya, pero me gustaría saber quiénes pensáis que esta colmena está viva o muerta, por curiosidad, ponerlo en el chat, así eh, con esa cantidad de avispones. Voy a dejar que acabe para que veáis el final. La mayoría dicen muerta, algunos viva. Pues mirad, ahí están las pobres resistiendo, que nuestras abejas son súper resistentes y resilientes las pobres, pero claro, o sea, se murió a las 2 semanas, ¿eh? Tampoco vivió mucho más, pero ahí estaba viva y tenía la reina. Entonces, los impactos en la apicultura son, bueno, antes eran las abejas o las colmenas y ahora es en la apicultura, ¿no? ¿Qué van a ser los directos? Pérdida de población durante el periodo de asedio. Obviamente, pérdida de colmenas. Al principio, cuando Vespa velutina llegó a Galicia, pues, se perdieron una barbaridad de colmenas. Una necesidad de aportar alimentación, porque si no si ellas no pueden salir, tienes que meterle tu alimentación. El incremento de los costes de producción, los viajes, el control de enfermedades, el alimento. O sea, ahora mismo un apicultor que quiera tener abejas teniendo velutina tiene que ir muy a menudo, dependiendo de, no sé, o sea, yo diría todos los días, pero ya sé que no, pero si no es todos los días, no se puede, cada 2 días, cada tres como mucho, porque de una semana a otra puedes haber perdido todo, porque efectivamente de una semana a otra puede aparecer de tener, bueno, yo no veo velutina a tener muchísima. Luego, por eso digo que el incremento de los viajes es muchísimo, es muy grande. Luego, mayor gasto, obviamente, derivado de las aplicaciones y medidas de lucha, dependiendo de lo que quieran hacer los apicultores. El desánimo y una mayor carga de trabajo, claro. No es suficiente, tenemos con Barroa como para ahora meter aquí Blutina y otro problema más. Y luego los indirectos, es que es verdad que luego a lo mejor no se te mueren, vale, me han sobrevivido y me van a pasar el invierno, pero hay muchas más bajas después de la invernada, bueno, durante y obviamente a principios de primavera, dificulta el inicio de la primavera, sobre todo, por ejemplo, en zona de costa que nosotros recolectamos eucalipto. Las abejas tienen que estar muy fuertes en invierno porque es cuando empieza la producción y en primavera, vamos. Entonces, pues claro, es muy comprometido y esto provoca un nulo rendimiento productivo y abandono de la actividad. O sea, gente que antes tenía, bueno, pues voy a tener 15 colmenas por tener autoconsumo y tal, pues ahora ya ni las tiene. Y ahora vamos a las estrategias de control y manejo, pues que podemos tomar como apicultores, que al final lo que somos cuidadores de abejas, ¿no? Entonces, pues lo que sabemos hacer. Yo siempre digo, es verdad, una cosa que siempre digo, que yo he nacido con Barroa. Yo no sé aquí cuántos de vosotros o de vosotras habéis nacido sin Barroa. O sea, yo me refiero a nacer con Barroa, me refiero que yo ya entendí la apicultura con Barroa. Yo no sé lo que es una apicultura sin ella. Entonces, con Velutina, igual que los que empezasteis a tener Barroa, o sea, no teníais y tuvisteis, hicisteis un cambio brutal de manejo, pues con Vespa Velutina es algo parecido. Bueno, algo parecido no es igual. Bueno, otra forma, porque no tiene nada que ver un avispón con Barroa, pero que el manejo va a tener que cambiar, sí o sí, o sea, obligatoriamente.
si queremos tener abejas en lugares con velutina. Entonces, nada, hicimos un manual eh, se llama Manual de Gestión de Vespa Velutina en los Colmenares. Lo tiene tanto la Agrupación Apícola de Galicia en su web como la Universidad de Vigo en su web, en Investigo, que lo podéis buscar. Y es un manual que está en castellano y estará en inglés, espero que en breves, en el que se basa sobre todo en el manejo de la colmena, que es mantener fortaleza y buen estado sanitario de la colmena. Obviamente se habla también de la lucha en el colmenar, pero a nivel de planes de control y acciones preventivas, que también se habla un poco, pero como que a los apicultores no nos incumbe y está fuera de nuestro alcance o de nuestra obligación o nuestro deber. Y bueno, se basa un poco en el estado sanitario, en los indicadores de las colonias con, pues dependiendo, si ves muchos avispones en la piquera, si ves pocos. Luego en el interior de la colmena, cómo están las abejas, si hay mucha varroa, si no hay, ¿no? Y es un poco, unas tablas que van diciendo qué observas, qué significado tiene y qué acciones habría que realizar. Y eh, también es, o sea, es una parte a nivel sanitario y otra parte a nivel alimentación. Vale. ¿Y qué pasa con Barroa y con Velutina? Pues resulta que, por ejemplo, en Galicia, en Costa, nunca había parón de puesta, siempre había puesta. Y bueno, con el cambio climático ahora, pues hay puesta también en invierno cuando no te lo esperas que haya allí puesta de huevos. Por lo menos en mi zona yo hay veces que digo, pero ¿cómo puede haber ahora crías y debería no haberla? Pues lo que hace Velutina es que como hace un parón que no permite que entre nada, pues hace que la reina disminuya la puesta. Ahí que se va a aprovechar para poner tratamiento. Si, para que sea más eficaz, si la reina disminuye puesta y no hay cría, pues se supone que el tratamiento va a ser más eficaz. Pero, ¿qué va a pasar con los tratamientos? ¿Habéis visto en el vídeo que hemos visto antes que os he dicho, el nido, o sea, la colmena está viva o está muerta? Y bueno, no sé qué habéis dicho, muerta o viva, me da igual. El caso es que estaba haciendo, como veis a la izquierda, un clúster, ¿no? Una especie, una bola, perdón. Están haciendo una bola en la que no se mueven, se quedan quietas, no, solo protegen a la reina y no hacen nada más. ¿Qué pasa? Que si tú no proteges tu colmena y provocas que aparezca esta bola en la colmena, bueno, provoca velutina, ¿no? Pero me refiero, si tú no paras que haya una entrada de velutina en la colmena, que ahora veremos con qué lo paramos o con qué lo podemos parar, y haces un tratamiento para varroa y las abejas están así, si se supone que es un tratamiento por contacto y las abejas tienen que contactar con el tratamiento, esas abejas no tienen movimiento, entonces ese tratamiento no va a funcionar. Por otro lado, te dicen, hay que poner reductores de piquera para velutina, ¿no? Para que evitar que entre, ¿no? Ahora os decía yo, tenemos que proteger a las colmenas para que no entre velutina y que no hagan este clúster. Vale, pero ¿qué pasa? Que si tú cierras mucho la piquera y pones un tratamiento por evaporación, tus abejas que van a hacer y hemos visto casos de asfixia en el que muchas veces hay que abrir esa piquera para sacar todo lo que hay dentro porque ahí hay asfixia dentro y la colmena se muere porque no pueden expulsar lo que hay dentro de la colmena. Entonces, con esto me refiero a que velutina es un tema que hay que tratar. Cada apicultor va a tratar velutina en su colmenar de una forma distinta y cada colmena se va a comportar de una forma distinta. Hay colmenas que van a saber hacerte esa bola a la entrada o esa barba que hemos visto en la que ellas van a poder defenderse y hay otras colmenas en las que no van a poder hacer eso. Entonces, dependiendo de si tus abejas van a poder hacer esa defensa o no esa defensa, tú vas a tener que poner un tipo de, o sea, te vas a tener que hacer un tipo de manejo de otro. Igual.
que si tú vas a usar excluidor, o sea, excluidor, perdón, no, reductor sí o sí, vas a tener en cuenta el tratamiento que vas a hacer. Si vas a hacer el tratamiento por evaporación o si vas a hacer tratamiento por contacto. O sea, ahora ya no solo es que, que pongas el tratamiento y te olvides, que antes tampoco era así, pero es que ahora todavía menos, todavía vas a tener que ver si ese tratamiento funciona, cómo están las abejas por dentro, qué tratamiento es mejor para cuál colmena. Ahora hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Y, no, o sea, y puedes a lo mejor, o sea, puedes hacer el tratamiento para todas igual, pero me refiero que es muy importante hacer un seguimiento de cómo está la colmena por dentro, porque con Vespa velutina el comportamiento de las abejas cambia. Y luego, por otro lado, en esa guía también hay una guía de alimentación, pues porque obviamente una vez que Vespa velutina obliga a las abejas a mantenerse dentro de la colmena, hay que proporcionarles alimentación sí o sí. No hay otra posibilidad. Y ahora aquí cómo se puede o qué métodos puedes usar, aparte de, obviamente, que se basa la guía sobre todo en mantener estado sanitario, o sea, barroa cero, y fortaleza de la colmena, es decir, buenas reservas de alimento. O sea, una vez que tenemos eso cubierto, que las abejas están sanas, están tratadas y están bien, puedes tomar estas medidas, pero lo primero de todo es lo anterior. O sea, ver que esas abejas no les faltan alimento, que esas abejas no tienen varroa, que esas abejas están sanitariamente bien, que tú las veas que no tengan alas deformadas, ¿no? Pues un poco lo que todos ya conocéis. Y después viene esta parte, pero antes es lo otro, que es lo que realmente sabéis hacer, que es ser apicultores y cuidar a las abejas. Entonces, aquí yo voy a hablar de un método que a mí es el que más me gusta, que es el excluidor. El excluidor, todo el mundo, o sea, todo el mundo, todo apicultor tiene un excluidor de reinas, sí o sí, vamos, de una forma o de otra, pero lo tienes. ¿Qué haces? Lo pones en la piquera. Allí, bueno, aquí si veis en la foto, a la izquierda arriba es un excluidor, que eso todo negro que veis son velutinas. Entonces, tú lo que evitas es que te entren dentro. Y luego tú ya dentro manejarás a tus abejas como tú puedas, las pobrecitas mías, cómo estarán dentro. Pero por lo menos que no te entren. Luego, otro apicultor lo ha puesto de esta forma, así a la derecha arriba, como solo la piquera. Y luego hay otros apicultores que lo deciden poner entre la cámara de cría y el fondo sanitario. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esto nos pasó a nosotras, que en la prima, bueno, dejamos el excluidor allí y luego vimos que, que iba a salir un enjambre y no salió porque tenía el excluidor puesto. Esa bola que veis abajo a la derecha, pues es un enjambre que quería salir. Vale, entre las ventajas. El excluidor evita que los avispones entren, que es una de las cosas más importantes para colmenas débiles. Si tú la colmena está débil y no tienes abejas en la entrada, en la piquera, tú le pones un excluidor y ya te quitas un problema de que por lo menos las velutinas que hay afuera no van a entrar a la colmena, aunque mis abejas no puedan salir. Luego, permite, otra de las cosas buenas del excluidor es que esa bola que hacían antes, o el clúster o como le queráis llamar, no la hacen. Ya permite que la abeja dentro de la colmena se pueda mover y pueda hacer lo que quiera. Que va a hacer que los tratamientos por contacto sean efectivos o tengan mayor efectividad que si no pusieras esto. Entre los inconvenientes, pues efectivamente los enjambres no pueden salir, los zánganos no se expulsan y se acumulan muchas veces en la piquera. Por eso lo de que hay que ir muchas veces al colmenar con velutina para, si no es una cosa es otra. O sea, aquí habría que levantar excluidor y limpiar, a ver qué hay allí para que no haya asfixia y que puede provocar la asfixia por, eh, por acumulación de abejas muertas, acumulación de zánganos o lo que sea. Y por otro lado están los reductores. Vale, el reductor evita que los avispones de mayor tamaño entren. Y ahora os diré por qué. Ahora vais a ver un vídeo en el que explico por qué los avispones de mayor tamaño. Me especifico ahí. Son baratos. Luego también los enjambres no pueden salir, o sea, los mismos inconvenientes que el otro. ¿Y por qué me refiero yo a que el reductor evita que los avispones de más tamaño entren? Porque, bueno, es verdad, perdón. Primero voy a hacer esto, voy a hablar de esto y luego de los avispones de mayor tamaño. Antes que hemos hablado de
los tratamientos por evaporación que necesitan obviamente ventilación y si tú le cierras la piquera, le quitas ventilación, hay que tener cuidado con los tratamientos si vamos a poner un reductor, ¿vale? O sea, hay que tener esas cosas en cuenta. Y además los reductores no evitan, aquí lo veis, que los avispones entren. Hay avispones que ya hemos hablado antes, pequeños, que pueden entrar, y hay avispones también pequeños en las últimas etapas del ciclo, también a final de otoño. Y en agosto, o sea, durante el ciclo hay avispones que son más pequeños. Entonces, esos avispones con el reductor te pueden entrar igual, sobre todo si la colmena está débil. Luego, ¿qué más? Se pueden usar bozales. Esto, o sea, igual que un reductor y un excluidor lo tenéis, esto ya implica un trabajo mayor, que si realmente el otro vale para evitar que entren, esto es para evitar que entren, estos bozales en concreto. Bueno, hay dos tipos de bozales. Los bozales que simplemente evitan que entren y que es solo una malla que protege la piquera y que ya está, que evitan que entren velutinas o que se les acerquen incluso. Y luego están los bozales tipo coldo, que son los que veis ahí, que bueno, coldo sí que los hace más alargados. Bueno, es una malla, en YouTube está, lo podéis ver. Si ponéis coldo y velutina, vais a ver allí cómo lo hace y además os lo explica él. Pero bueno, además aquí, además de que evita que, o bueno, es una medida que usan que se usa para evitar, más que para evitar que entren, es mentira porque tiene ahí una entradita, pero bueno, lo que hace es que captura en esa malla a velutina y velutina, como su intención es ir hacia arriba siempre, acaba en esa chimenea y acaba, veis todo eso negro que veis en esa chimenea de ahí, es todo Vespa velutina cazada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, las abejas primero tienen que acostumbrarse, hay muchos zánganos que caen ahí, abejas, al principio sobre todo, caen otro tipo de insectos, eh, bueno, y claro, hay que estar atento porque hay veces que eso se te llena y hay que vaciarlo. Y luego otra de las cosas es que tú necesitas hacerlo, claro, tienes que dedicarte un tiempo que pierdes o sea, en comprobar cómo están tus colmenas y lo dedicas a hacer un bozal. Entonces, claro, ahí hay que sopesar. En las ventajas, pues que además de proteger a las colmenas, capturan avispones. Y es verdad que es un material barato, son unas chapas, ¿no? Lo diré, unos alambres puestos, unas redes, perdón, que no es caro, no es un material caro. Entonces, bueno, pues se puede usar como método de control. Y aquí veis un vídeo, que, por ejemplo, ves, aquí ya estos avispones pues ya se han muerto, ya no hay nada que hacer con ellos. ¿Vale? Y luego las arpas. Claro, yo os voy a dar todo el arsenal de cosas que se puede hacer y que no, porque vosotros decidís. Al final, decidís lo que podéis hacer con vuestras colmenas o lo que queréis invertir o el dinero que queréis gastar o el material. Y luego aquí están las arpas, que es verdad que en los colmenares pequeños y con buen manejo, las arpas controlan la presión porque cazan avispones, es corriente continua, entonces los avispones caen, pueden ser arpas húmedas, arpas secas. Es verdad que hay arpas, se tienen que comprar arpas autorizadas y bueno, hay que tener en cuenta que es una corriente continua, que pues bueno, el riesgo que corres, ¿no? Con eso. Y luego, entre los inconvenientes es que necesitan atención continua, que tiene riesgos, que es caro, y es verdad que también cuando una abeja cae, hay una bola de abejas que va también. O sea, se supone que la distancia de los cables es la ideal para que pueda pasar una abeja, pero que una velutina pues no pase. Pero hay veces que hay fallos de electricidad o lo que sea, que una abeja cae y ahí va una bola de abejas seguida a ese cable. Entonces, bueno, todo, o sea, cada manejo no es, cada herramienta de la que estoy hablando, ninguna es la panacea. O sea, no te las diría, guau, es que yo usaría este.
Realmente todas tienen sus pros y sus contras y vosotros o vosotras tendréis que decidir qué queréis usar. Pero, repito otra vez, que lo que sí que tenéis que hacer es ver vuestras colmenas, ver por dentro cómo están, tratamiento, eh, alimentación, que sanitariamente y de vigor estén bien. Eso es lo más importante. Lo vuelvo a repetir. Y luego las trampas, que claro, aquí, pues las trampas. Con esto me voy a parar un poco porque ¿qué ventajas tienen, no? Se supone que eliminan las reinas en primavera y, o sea, las que emergen de invierno y las futuras reinas que salen de ese nido en otoño, ¿no? Además, es verdad, por ejemplo, en Galicia, poner una trampa en un colmenar implica, hay tantas velutinas que caen velutinas. Cuando hay mucha presión, en los meses de julio, agosto, septiembre, tú pones una trampa y ahí solo cae velutina. Vale. Entre inconvenientes, ¿qué es? Que tiene poca especificidad, que afecta a la biodiversidad, ya que se capturan otras especies. Pero para eso, o sea, todas las empresas le están dando una vuelta a esto porque al final esto es muy controvertido, ¿no? O sea, tú matas un avispón, pero también estás matando otras cosas. Entonces, ¿qué existe? Existe unas trampas selectivas, por ejemplo, en Betofarma, la Vespa Catch, que es verdad que, bueno, yo por experiencia propia, comparado con la otra que tenían, esta captura avispones asiáticos solo y además en lugares donde no hay tanta, me refiero, en Galicia caen avispones asiáticos sí o sí, uses casi la trampa que uses, ¿no? O sea, eso es porque hay muchos. Pero me refiero en lugares en los que no hay, o sea, en las que se empieza a ver Vespa velutina, es una buena trampa selectiva para que solo caiga Vespa velutina. Además, es más barata que la otra que está a la derecha, que es una trampa, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, por favor. Bueno, que también es más selectiva que el resto de trampas que por una botella. Entonces, yo ahora mismo, en lugares en los que no hay Vespa velutina, no pondría una botella de plástico, ni usaría agua con azúcar, eh, ni usaría, o sea, agua con azúcar o alcohol, sino que iría a este tipo de trampas, que son más específicas. ¿Y qué haría? Ponerlas realmente cuando sea necesario y hacerle el seguimiento que la casa comercial te diga. No vale poner una trampa y olvidarte. O sea, yo no puedo poner una trampa un 1 de enero o un 1 de febrero porque en Galicia salen en esa época y olvidarme y ya nunca más revisarla. Hay que ir a revisar, hay que ir a revisarla, hay que rellenar el líquido. Muchas veces se secan, o nos las tiran, o mil cosas pueden pasar. Y no tiene ningún sentido poner una trampa en enero o en febrero en zonas en las que Vespa velutina aparece en mayo, ¿no? Pues claro, yo no sé de dónde sois, ni sé dónde empieza, o sea, de qué zonas, pero más o menos. Pues un poco como las abejas, cuando se empiezan a activar, dices, bueno, pues ahora Vespa velutina tiene que también estar por ese momento. Y lo mismo a final de ciclo. Y luego hay gente, o sea, esto sobre todo me refiero que eh, los ayuntamientos, ¿cómo se dice? Eh, ayuntamientos, con diputaciones, que no sé cómo se dice en castellano. Bueno, da igual, el caso es que seguramente hay, o sea, se da subvención para estas cosas. Pues que si tenéis la subvención, que aprovechéis a algo un poco más específico por evitar que nos carguemos otro tipo de biodiversidad, que ya se la está cargando velutina, por evitar lo que nosotros lo hagamos. Pero, sobre todo, lo más importante, que a mí es lo que quiero que se quede de esta charla al final, es que el periodo de actividad de velutina varía dependiendo del territorio, del lugar, características climáticas y depende del año, pero lo que no depende es que nosotros tratemos a nuestras abejas con
lo que con un tratamiento, bueno, con barroa cero, alimentación que tengan reservas para todo, que estén sanitariamente bien y que el vigor sea bueno, porque es verdad que si nos centramos sobre todo en esto, vamos a conseguir que las pérdidas sean menores en nuestras abejas. Entonces, como que el mensaje final sea, vamos a ser eh, apicultores, vamos a cuidar nuestras abejas lo mejor que podamos y lo mejor que podamos y que sepamos para evitar que sea un mal mayor este avispón y centrarnos en proteger nuestras abejas. Ya está, que es lo importante. Y ya está, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que, bueno, cualquier duda ahora la hablamos, que os haya gustado. Los vídeos pues dan un poco de miedo. También he de decir que los vídeos que veis fueron un poco provocados, no, me refiero que no hicimos ningún tipo de método de control para llegar a tener estos vídeos y nosotros poder tener unos resultados de efectivamente, si tú a tus abejas no les haces nada, Vespa velutina se va a comer todas las que tengas. Y nada, y ya está. Ahora hablamos de lo que queráis, respondo a las preguntas que tengáis y muchas gracias por escucharme a estas horas de la tarde. Muchas gracias eh, a ti, Ana. Ha sido un gusto escucharte y hay algunas preguntas en el chat espera, y bueno, en la dejo cajita de... de preguntas. Sí, deja de Ahora, compartir porque así genial. nos vemos Vale. y es Ay, un es que se me poquito hace tan más, raro. ¿no? Se Sí, me hace rarísimo hablarle a una pantalla, yo lo como estar siento. hablando sola, ¿verdad? Sí. Sí, Y sobre todo que a mí me gusta interactuar un poco, pues pregunto, pues hay veces que se me hace ya. muy, no sé, ¿sabes? Digo, ¿habrá gente ahí o no? O Es no muy sé. frío, sí, sí, Sí. sí. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, buenas tardes, soy Elvia. Nosotras en otoño tuvimos un ataque fuerte, pensábamos que era velutina, pero era avispón del norte, que es bastante parecido a la velutina. ¿Se puede usar la misma técnica para combatirlo? Yo no sé qué es el avispón del Avispón norte. gigante del norte. Dice, creo que el avispón gigante del norte hace los mismos destrozos. ¿Me puedes decir algo sobre ello? Eh, bueno, yo no sé qué es el avispón gigante del norte, la verdad, no tengo ni idea cuál es. Tampoco sé las medidas. A ver Eso si nos lo puede aclarar y pasamos sí, a otra pero bueno, pregunta mientras, si ah, quieres. vale. Como quieras, ¿eh? O... No, digo porque, o sea, depende mucho del tamaño del avispón, porque, por ejemplo, ahora con bicolor en el sur, los reductores no funcionan de piquera. Sí, me O imagino sea, que los será el reductores no, europeo. los Mm, excluidores, ¿sabes? mm. Entonces, depende del tamaño, claro, no todo funciona para, para los tipos de avispones, pero me refiero al final, tú tener tus abejas cuidadas, no tienes que hacerle nada al avispón. O sea, lo único a lo mejor, pues en vez de el excluidor que sea de ese tamaño, igual hay que, no lo sé, no sé, la verdad que no Ajustarlo a lo sé, mejor. sí ajustarlo a su medida, pero, y tampoco sé a qué misma técnica se refiere, porque se puede usar la misma técnica. ¿Cuál es la misma técnica? La ha preguntado al principio. Ah, Bueno, yo creo que era una pregunta general, porque justo acababas de empezar la presentación, ¿eh? vale, vale, vale. Bueno, pues no, si no, o sea, Sí, que sino que conteste y vamos continuando. vale. Luego hay, bueno, es más un comentario que una pregunta. Dice Oscar, hemos confirmado nidos terciarios y nidos anuales donde llegan a hibernar. Incluso creemos que pueden llegar a hacer ciclos continuos sin invernación de las futuras reinas, sin hibernación. Pues mira, eso es un temazo porque sí, porque efectivamente yo esto lo debatí con gente de Francia, gente, bueno, que tenía, que sabía de otras especies invasoras, avispones de la zona, en zona tropical. Y yo le preguntaba, porque yo en Galicia había algo que veía raro, no sé qué era, pero había algo que tanto lo que me contaban los apicultores como lo que yo obviamente veía, porque abrimos muchísimos nidos, como lo que los técnicos de campo que retiraban los nidos nos contaban, em, yo tenía dudas
de sí llegaban a hibernar. Y em, esta persona que sabía de avispones tropicales me dijo que en lugares en los que no hay invierno, como Costa de Galicia, las vespas velutinas, bueno, los avispones de este tipo hacían diapausas, que Ujú. las diapausas podían ser en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, o sea, no No es eran una una época hibernación como tal. claro, era sí que tienen que hacer una pausa, una pausa, o sea, ¿cómo se dice? Para volver a, Mm, pero no era una hibernación como tal. Por eso lo de los ciclos continuos, no sé si llegan a ser continuos, pero sí que son muy cortos. O sea, que el parón es ujú, muy corto. ujú, Entonces, tal cual. vale. Luego, ¿cuánto tardan en llegar a ser adultas las larvas? Bueno, es un poco una pregunta Pues más práctica. sí, bueno, esta se supone que es la bibliografía o la realidad. Bueno, la bibliografía te dice desde 30 a 54 días, porque depende de si el nido tarda más una larva ser adulta en un nido embrionario, que es el pequeño, porque tiene más frío, tiene menos alimentación y le cuesta más, que Ujú. una larva en nido secundario. Pero yo no lo he medido en laboratorio, o sea, yo no lo sé, no lo he medido en laboratorio. Como a nivel práctico, yo no lo he visto, pero eso es lo que dice la bibliografía. Entre 30 y 54 días. Sí, Es un sí, rango bastante amplio. por eso, es que depende de cada sitio. Ya. Mm. Luego hay un par de preguntas sobre, bueno, ¿dónde se pueden comunicar los avistamientos de nidos? Es una pregunta de una persona de Portugal. Yo me imagino Eh, que ayuntamientos, ¿no? Galicia es 012, pero eso va es que va por comunidades autónomas. Otra cosa Por que es consejerías y demás, ¿no? sí, va por comunidad autónoma. O sea, yo sé Mm, que en Galicia es así, luego yo sé que la Diputación, por ejemplo, en Cataluña es otra mm, forma, en Aragón es otra forma, entonces depende. Depende de las zonas. Y otra pregunta también de Portugal, allí son los ayuntamientos los que eliminan los nidos y pregunta cómo se hace en Galicia, si también son los ayuntamientos. Claro, a ver, en Galicia hay varias cosas, que es que la empresa, o sea, vamos a ver, cada ayuntamiento decide si lo retira la empresa que retira los nidos, que en este caso este año se haga, fue Traxa en el pasado, o si lo quitan los de Protección Civil. Entonces es el propio ayuntamiento el que decide. Pero luego en lugares que son urbanos, lo retiran los bomberos. Entonces, pues depende, claro. Ya, de nuevo depende. Sí, depende, lo siento, estoy siendo muy gallega, pero No, no, pero es que es verdad que en cada zona se está gestionando de forma diferente. sí. Sí. En los laboratorios están haciendo estudios genéticos para desarrollar algún producto contra la velutina, por ejemplo, castración química o algo similar. Por lo menos ahora el, el problema de esto es que interese a la gente que da dinero. O sea, me refiero, si no es un tema interesante Vespa velutina, no va a haber financiación para hacer este tipo de cosas. Si Vespa velutina es un problema, como este año ha sido otra vez, pues sí que habrá financiación para hacer esta serie de Financiación cosas. pública, ¿te refieres? Financiación pública, efectivamente, sí. Entonces, a veces los laboratorios públicos estamos un poco pillados con pinzas en este sentido porque hay dinero para lo que les interese, ¿no? O le interesa a la Sí, sociedad, sí. perdón. Mm. Pero es verdad que sí que se empieza a hacer alguna cosa. Se está empezando bueno, pues a evaluar otro tipo de manejo. Por ejemplo, se está haciendo con Beauveria bassiana, que es un entomopatógeno, Ujú. ahí con velutina a ver cómo le afecta. Entonces sí que se están haciendo cosas, sí que se están haciendo cosas. Vale. Eh, Bueno, queda mucho por investigar, ¿no? Al sí, final, claro.
O sea, al final no sabemos Son nada. Y es que al estudios final, claro, usos también. el ciclo, una vez que no sabes el ciclo en cada sitio es un mundo. Si no sabemos ni cómo es el Mm, ciclo real, ¿cómo vamos a poder actuar? Bueno, a mí me parece, es chulísimo estudiarlo, pero es muy complicado. O sea, no. sí. Mm, Luego pregunta de una persona de Andalucía. En el sur ujú. tienen este problema con la Orientalis. Pregunta si servirían las mismas trampas y atrayentes. Pues en principio sí, porque tienen tamaños, bueno, son más grandes orientalis. No sé cómo es el tamaño de la vuestra, Vespa Catch o la otra. Sí, Yo sé que son la un poco Select más sí que grandes, tiene, eh, o sea, sí que se puede seleccionar el tamaño para que la ¿verdad? Orientalis entre. Sí. Entonces, yo diría que sí. O sea, al final, como no hay nada específico, no es una feromona como tal, Mm, no es una mm, feromona que sea específica para velutina, yo te diría que mm, sí. ujú. Gracias por la presentación, Ana. En vuestros trabajos sobre Vespa velutina, ¿veis viable complementar los métodos de manejo y control actuales con radiotelemetría para la localización de nidos y su transferencia a redes de apicultores o técnicos locales? Sería estupendo si no hubiera 30.000 nidos notificados al Ya. año en Galicia. Esto sería ideal, o sea, claro, luego es que no hemos hablado, yo me podría hablar aquí 50 horas de este tema, porque no me he metido en métodos de control a nivel, o sea, erradicación o contención. Uno de las cosas es que los nidos deberían buscarse y no lo deberían buscar los apicultores. ¿No? No, o sea, quien debería buscarlo es Mm, pues la gente que es especializada en plagas o el ayuntamiento que pague a alguien, a un técnico especializado. Y mm, efectivamente hay un estudio de la universidad, vamos, que vinieron aquí a Galicia con Sandra Rojas, Peter Kennedy, la Universidad de Exeter. Creo, si buscáis Universidad de Exeter y buscáis telemetría o teleradio o algo así, te sale hasta qué tipo de dispositivos usar, porque claro, tienen que tener un peso específico para la velutina, porque si pesa más no vuela, si pesa menos desaparece. Y efectivamente pues sería genial. Hombre, si eso se pudiera hacer, estaría mm, estupendo, pero creo que lo veo más viable en un sitio en el que no haya velutina todavía o que haya muy pocas, porque con mm, 30.000 nidos es muy complicado. mm. Am, bueno, antes de abrir el melón de los troyanos, que hay varias preguntas sobre los troyanos, ¿cuál es tu opinión? Si funcionan, si no. Voy a avanzar un Vale. poquito más, ¿vale? Luego lo hablamos, ¿eh? Yo no tengo problema. Sí, 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 lo sé. Bueno, nos piden el enlace si puedes ponerlo para la descarga del manual de gestión de Velutina. Ah, Si pues lo sí, puedes mira. dejar luego en el chat o si no me lo pasas y se lo hacemos Vale. llegar. Sí, es más, Eh, sí, tú misma creo que lo puedes poner ahí en el chat, simplemente que lo vale. escribes y ya está. Y voy diciéndote mientras, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué cebo líquido usarías en estas trampas selectivas? Pues primero el que dice la casa comercial. Perdón, ¿eh? Un segundito, que es que estoy haciendo esto. Sí, sí. Ahí está. Y ya me olvido. Ahí. ¿Qué cebo usaría? Obviamente el que te diga la casa comercial. Se supone o sea, se supone que se ha testado eso en un laboratorio y lo han hecho con unos estudios previos que saben que atraen a. Yo lo haría con su líquido comercial. Pero en cuanto a la composición, ¿habéis visto en tu experiencia, pues sí, más compuestos azucarados o eh, proteicos? No sé, O sea, me refiero, depende. Ya, depende, claro. mm, Depende, y es que ahora ya en Galicia es a veces complicado hablar de esto porque cae todo. O sea, cae velutina siempre, pongas lo que ya. pongas. Casi si pones agua, le cae, ¿sabes? Cae también. Entonces ahora mismo aquí, o sea, eso se tendría que hacer en sitios en los que todavía no ha, em, te lo diré, que no ha llegado, que hay poca, hay menos, mm. para ver realmente qué sería lo mejor. Eh,
¿Existe alguna feromona selectiva para las trampas? De momento no. ¿La Vespa velutina tiene algún ácaro que le afecte, como puede ser la varroa en las abejas? Y desde ahí hacer una guerra biológica, bueno, es un poco lo que has comentado, ¿no? Del Sí, entomopatógeno, que es algo que está en investigación. claro, de Beauveria y tal, pues es que de momento no, claro. Ojalá que Mm, sí, pero de momento no. Ni en su sitio de, si es que también hemos preguntado hasta en su sitio de, ¿cómo se llama? En su sitio de, ay, nativo, que a ver qué ellos, pero es que ellos lo que hacen es las usan, se las comen o las usan para hacer líquido, o sea, para hacer alcohol, los cazan, o sea, ellos, hay mm, gente especialista en cazarlo para luego venderlo. Entonces, a mm. lo mejor o cambiamos nuestra forma de tratar a velutina, a lo mejor, que alguna empresa decida comercializar, eh, pues cebo o, ¿cómo se dice? Pienso para animales, a lo mejor, o si Ya. no, claro. Em, ¿Existe algún tratamiento específico para velutina reina? No. ¿Hay algún estudio sobre impacto de picaduras velutina en la población? Sí, Yo creo que sí, que sí, cada vez se está sí, publicando más sobre esto. sí, hay bastantes, pero yo no me lo sé. Lo podéis buscar porque además aquí en Galicia sí que se ha hecho Jesús Feas y Vidal, Carmen Vidal, creo que están haciendo cosas con Mm. alérgenos y todo eso. O sea que sí, si lo buscáis seguro que encontráis. Hay una duda sobre una diapositiva en la que ponían nidos activos en diciembre y preguntan si aconsejas eliminarlos en esta estación igual que en verano. Pues es que, claro, depende. Depende de dónde sea, o sea, pues a lo mejor no, porque total, ¿para qué? Si a lo mejor ya ha salido todo, o a lo mejor no, a lo mejor sí que es importante porque todavía ahí hay algún macho y alguna futura reina. Depende del dinero o sea, si es, por ejemplo, en Galicia que lo paga eh, te lo diré, lo paga la Xunta, yo llamaría, pero si te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo, a lo mejor yo no lo haría. Vale. Luego, pues tema troyanos, si quieres, y luego ya me voy al chat que hay más preguntas. Un poco cuál es tu Vale. opinión, si funcionan, no funcionan. A ver, esto es un melón. Ujú, Y claro, a ver, ¿cómo me meto yo en esto, no? Eh, para mí, uno de los principales problemas de los troyanos es que no se sabe dónde acaban. Porque ujú, ahora mismo, bueno, están haciendo un estudio los de Italia con este tema y ellos tampoco pueden decir dónde acaban esos troyanos. Y a mí eso es lo que me asusta porque sí he tenido experiencia de ver, o sea, velutinas blancas rondando colmenas y esas colmenas morir al día siguiente. Entonces, me parece un tema tan complicado de tratar, sobre todo también porque para la persona que lo hace, al final es un producto nocivo que tú estás usando. Y me ujú. parece que también es arriesgar tu integridad física. Entonces, yo no lo recomiendo como método de control, por eso no lo he puesto. Primero, porque se habla de cortar una pata, cortar un ala, cortar, yo no he visto, o sea, no, primero, no he hecho ningún estudio de eso, ni existe ningún estudio de eso, porque no se sabe dónde acaban esos troyanos. Y segundo, no tengo tan claro que fueras todo el mundo capaz de darle una dosis exacta para que llegara al nido y ese Mm, nido se destruye con una dosis. De momento es lo que se ha visto, es que solo en Italia, que matan solo nidos pequeños, pero que la mitad de los troyanos no llegan, o sea, no saben dónde están. Y entonces a mí me parece más peligroso que beneficioso. A mí, personal. Esto es una opinión mía personal. Luego cada uno que haga mm, lo que quiera. Pero para mí es, joder, tienes que, supongo, si no ves de cerca, ponerte unas gafas de cerca, coger una velutina, ir a por el producto que le tengas, yo no sé, que le echan o que le queráis echar, cortarle si le queréis cortar o hacerlo de los cebos.
No sé, a mí me parece demasiado peliagudo y demasiado... No hay ningún protocolo a seguir, no hay nada que esté claro, sino simplemente es como, bueno, yo digo, yo hago esto, yo hago lo otro, y me parece más peligroso que beneficioso a mí personal. Posiblemente otra gente dirá que no, que es lo que, bueno, he hablado con mucha gente que opina lo contrario a mí, pero yo no lo usaría, ni lo recomendaría, ni como, o sea, tampoco como en picultura, ¿eh? Ni, Ya. no por ser investigador. Mm. Vale, pues ha quedado yo creo que claro. Con respecto al tema de los nidos, hay una pregunta sobre si los nidos terciarios existen, no existen. Parece que hay un poco de controversia sobre esto. ¿Qué opinas? Pues es que, claro, la verdad, yo no sé muy bien tampoco a qué se refiere un nido terciario. Yo no lo sé, no sé qué, realmente cuál es el concepto, eh, y yo no los he visto. Entonces, si es verdad, ya desde aquí, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, a mí me encantaría que me lo enseñaran y que me explicaran, oye, esto es esto, para yo Mm, tener una opinión formada, porque ni los he visto ni entiendo muy bien el significado. ujú, Y bueno, y vale. cualquier cosa me podéis escribir un mensaje al correo. Os he dejado por ahí el correo, os lo voy a dejar otra vez en el chat por si tenéis alguna cuestión y queréis hablar, yo no tengo ningún problema. Digo, por si no, Em, si no se resuelve alguna duda, pues sí, 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 perfecto, Ana, porque igual la verdad es que como hay preguntas en ambos lados, igual puede ser que a mí alguna se me pase. mm, Ahí, espera, que lo voy a... Dicen que no deja abrir el enlace, a ver. no, pues espera que puedo buscar el de investigo. A ver, No, a mí sí que me lo ha abierto, ¿eh? ¿sí? Sí, a mí sí que me lo abre el PDF. Si puede probar alguien más. Oscar, o si puedes volver a intentarlo. Sí, sí que se abre, sí que se abre. Debe de ser ¿Sí? igual Vale, algún problema. vale, pues ya está, Vale, perfecto. y luego hay también un par de preguntas sobre el tema de que lleguen a confluir Vespa velutina y Vespa orientalis. Si hay algún área, bueno, si hay alguna investigación sobre esto y un poco qué crees que ocurriría, si crees que competirán entre ellas o que se sumarán y aún será peor para los colmenares, la biodiversidad y demás. Pues he tenido la suerte de este año irme una semana allí a ver Orientalis a Málaga. Y me ha sorprendido que hubiera tanto conflicto entre, o sea, adultas entre ellas cuando van a las colmenas se luchan. Las vi luchar, cosa que Velutina no hace. Y eso me sorprendió un poco. ¿Qué puede pasar? Pues con Crabro, que es lo que sé, Vespa Velutina y Crabro, en Galicia no pasa nada. Están ahí las dos, cada una a su, cada una a lo que puede y ya está, no hay ningún conflicto. ¿Qué pasará? Pues puedo hipotetizar lo que queráis, o sea, podemos decir, puedo hipotetizar que, buf, que sí que van a luchar o puedo hipotetizar que no. Ojalá que lucharan entre ellas y dejaran a las abejas tranquilas. Ese es mi deseo. Entonces yo lo dejo ahí para, para que quede, porque Bueno, lo otro no lo sé. probablemente antes o después tendremos oportunidad de Sí, comprobarlo en alguna zona. Esperemos bueno, que es tarde más, creo, mucho. creo que Málaga o Sevilla, ¿no? No hay algún nido de Bueno, velutina. sí se ha visto alguna velutina en zonas donde está Orientalis, pero creo Por que fue eso, de momento algo muy en Málaga, de hecho, creo, provincia de Málaga. por eso. Vale, perfecto. Pues bueno, aquí hay una pregunta interesante también sobre drones. ¿Qué efectividad? Y yo creo que ya con esta vamos a ir cerrando, ¿vale? Y los temas que queden, porque si no se hace muy largo el turno de preguntas. ¿Qué efectividad tiene el uso de drones contra la búsqueda y lucha contra la velutina en Galicia si se usan cámaras termográficas? Yo creo que no se usan drones, ¿eh? En Galicia. Creo que no lo usan. Entonces la efectividad no tengo ni idea, porque creo que no, nadie usa drones para esto. Ojalá se usaran y ojalá se usaran también las cámaras. Lo que pasa que, claro, este es el problema de siempre. En agosto yo no tengo tan claro que llega a funcionar.
una cámara termográfica para búsqueda por el calor que hace. Puede que sí, ojalá que sí, pero no lo sé, no sé qué efectividad tiene. Entonces, Los nidos secundarios, cuando no son eliminados, pueden volver a ser ocupados. en principio no. Y yo ahora con todo esto digo en principio porque Velutina ha sorprendido mucho. Eh, y claro, eh, o sea, a veces, igual que se decía que no había machos en primavera y nosotros hemos visto machos en primavera, pues en principio no, por eso digo en principio, porque es una especie que te puede sorprender fácilmente. Ya, Mm. sí, va cambiando también, ¿no? Entonces, en Su principio no, claro, diría que no, en comportamiento. principio, sí. Cualquier Y cosa, sabes, bueno, sí, sí, dime, sí, perdón. perdona, termina, ¿no? No, que digo que cualquier cosa que no se responda, es que yo no estoy leyendo mucho todo porque No, porque no no, te da tiempo. vale, pero que cualquier cosa que me podéis escribir al correo, lo he dejado en el chat, creo. Sí, hemos Sí, dejado ahí el correo porque además hay algún asistente que, bueno, ha puesto que trabaja con velutina sí, en lo la que, zona del País Vasco, entonces tenía, bueno, ha dejado varios comentarios en el chat, entonces yo creo que es interesante que esté ahí tu correo para que quien, bueno, pues tenga experiencias que compartir o claro, dudas, sí, sí, contacte contigo, como has dicho. me Y, encantaría además. y nada, como decía, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque son prácticamente las 8 y si no, Vale, luego, pues eso, se hace también muy larga la grabación. Así mm, que, pues nada, muchísimas gracias, Ana, nada, eh, vosotros a ti. por explicarlo todo tan claro y mojarte también, dando tu opinión en Yo sí me muchos mojo. temas, que también se agradece. Muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis aguantado prácticamente hasta el final, en Sí, torno a 100 personas, que está muy bien. Así qué que chapa. sí, que nada, muchas gracias y esperamos veros pronto en Genial. el próximo webinar. Muchas Sí, gracias, muchas Ana. gracias a vosotros. Buenas Gracias. noches, un abrazo. Chao. Chao.